Con hilo de lo importante que no quiero más cadenas que me aten a la pena. Ahora es el momento de vivir. Escucho cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque... Muy buenos días queridos oyentes que os tenemos al otro lado de la pantalla. ¿Qué música? Oye, esta música, Ana, antes de nada, de presentar el programa, ¿esta música has elegido tú o ha sido cosa de Diego? Es cosa de Diego, pero yo también le asesoro. Oye, qué bonita esta música para este programa, para nuestro segundo programa, sí. De Ictus con el Hospital de Dialagman. Bueno, yo creo que Diego nos ha puesto ahí la imagen de quién nos ha hecho esa imagen, Ana, presidenta, la imagen de nuestro programa. Pues nos la ha hecho Fernando Corella, un ilustrador que colabora mucho con nosotros y encantado, hace unas cosas magníficas y cada vez que le decimos alguna cosa rápidamente... Dijimos, oye, tenemos programa nuevo de Ictus, ahí lo ha hecho. Y luego al lado hemos visto el logo de la asociación ADACE Castilla-La Mancha. Y vamos a hablar, bueno, soy José Manuel Dolader, creo que te presentaban al ancho y si no, pues te presento ahora y ahora vamos a hablar con la presidenta de ADACE Castilla-La Mancha, Ana Cabellos Cano. Muy buenos días. Ana, ¿qué tal? Buenos días, pues encantada de estar aquí con vosotros. Y, uy, ¿qué acento te ha salido? ¿De dónde eres? Pues manchega. Manchega, vale. ¿De Toledo? No, criada en Puerto Llano, que tenemos ahí una mezcla extremeña, cordobesa, nos sale a veces el acento... Ahí, de Ciudad Real, pasan de un sitio a otro a Toledo. Pues fíjate que ahora estamos por tu tierra, porque estamos haciendo unas charlas, ¿verdad? Este jueves, ¿dónde vamos? Mañana. Este jueves vamos a Miguel Esteban. Muy bien. Estamos haciendo unas charlas de depresión, salud, ansiedad y de prevención del suicidio. Y hemos ido a un montón de sitios a los ayuntamientos a dar estas charlas. Buena tierra. Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha, ADACE Castilla-La Mancha. Oye, ¿quién sois y qué hacéis? Casi, ¿no? Ana, que nos cuente qué es esta asociación. Claro. Pues nosotros somos una asociación que nacimos en el año 2002 por un grupo de familias que tenían, sobre todo padres, que tenían hijos que habían tenido un daño cerebral. Una lesión cerebral en nuestro caso, con cualquier etiología, ¿no? Ictus, traumatismos craneoencefálicos, tumores, anopsias, etcétera. Estas familias se juntaron y se dieron cuenta que no había recursos, no solamente aquí, en Castilla-La Mancha, sino muy pocas cosas en el resto de España. Y decidieron montar la asociación, una asociación regional. Nosotros tenemos presencia en todas las comunidades, en todas las provincias de Castilla-La Mancha. Tenemos 9 centros de atención. Y el objetivo era pues hacer esa labor de rehabilitación y de atención para las personas con daño cerebral y que no se encontraban, ¿no? A nivel en la administración en ese momento, en sanidad ni en servicios sociales, muchísimo menos. Y bueno, pues lideradas por Mari Carmen Cabellos y por Miguel Pereira, que fueron quienes... Hombre, Miguel Pereira, secretario general de la Fundación 11, mi buen amigo de los años 87, 88 y 89. En la Torre Europa tenía su despacho, lo fui a ver unas cuantas veces. En el último piso. Eso es. Qué bueno. Pues ellos dos, que son el matrimonio, que pusieron esto en marcha porque su hijo tuvo un daño cerebral. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues en nuestros centros trabajamos intentando que esa cronicidad que significa la finalización de la rehabilitación intensiva pues no se convierta en un ya hemos acabado y aquí lo tenemos que dejar, sino que trabajamos en todos los centros en todas aquellas capacidades que podemos recuperar de las personas con daño cerebral que se nos acercan. Puede ser pues a nivel de neuropsicológico, terapia ocupacional, trabajo social. Tenemos un programa de formación y empleo bastante bueno aquí en Castilla-La Mancha. También trabajamos ocio, todo lo que fisioterapia, logopedia, todo lo que pueda hasta respiro familiar, seguro. Y por supuesto un programa de familia es importante porque y esto Ana lo sabe perfectamente. El daño cerebral, no hay personas con daño cerebral, ¿no? Hay familias con daño cerebral y es muy muy importante trabajar también a nivel familiar. ¿Por qué no nos cuentas? Fíjate, presidenta, te digo que ves el segundo programa, cuando llevemos ya 4 o 5 no vamos a volver a insistir, pero ¿por qué es un daño cerebral?
te digo, para algún oyente nuevo que de repente dice, quiero saber qué es un daño cerebral sobrevenido, el adquirido, sí. Cuéntanos. Nosotros somos sobrevenidos, pero el adquirido también nos sirve. Cuéntanos. El daño cerebral es una lesión que se produce en el cerebro por una causa interna o externa, por un accidente, ¿no? La que es interna es el ictus, un derrame cerebral, cualquier cosa, cualquier hemorragia intracraneal, etcétera, o por una lesión externa, por un traumatismo craneoencefálico, que puede ser por un accidente de tráfico, puede ser por una caída, un accidente laboral, etc. O sea, eso, pero sí quiero dejar claro lo siguiente: conocemos muy bien las causas. Es decir, hay mucha información sobre ictus, además está, entre comillas, de moda, ¿no? Hablar de ictus, hablar de este tipo de causas, pero el daño cerebral no es la causa. El daño cerebral son las secuelas que les quedan a las personas una vez que han sufrido esta lesión. ¿No? Y que esas pueden ser completamente, dependiendo de dónde haya sido la lesión y la importancia que haya tenido, pues van a tener unas secuelas u otras. Tenemos gente que físicamente puede no notársele, que es muy complicado, y sin embargo cognitivamente pues tener unos problemas de memoria muy severos o unos problemas de comportamiento muy severos. Y también en el otro extremo tenemos gente que pueden estar en un estado de coma vigil, ¿no? Un estado vegetativo consciente, etcétera. Y entre medias todo el abanico de secuelas físicas, cognitivas, conductuales, comportamentales, sensoriales, etc. Fíjate, una de las cosas que me gustaría preguntarte es cómo ha evolucionado. Yo estaba recordando del año 89, cuando Miguel Pereira, secretario general de la Fundación ONCE, en la ONCE, una empresa que yo dirigía, no el director administrativo, el segundo tuvo un accidente que le costó el matrimonio, perder amigos, porque recuerdo que fue un accidente de coche donde estaba físicamente bien, pero yo entonces no entendía de salud mental. Hablo del año 89, 90, se le había ido la cabeza, es que cogía el coche y se iba, no sabía dónde iba. Recuerdo que luego al año me enteré que se peleaba constantemente con la mujer y los hijos se tuvo que separar. Me figuro que eso ha evolucionado, ¿no? De aquellos años ahora, es de suponer, después de llevar 21 años, por eso quería comentarlo para ver si ha evolucionado en los tratamientos, o antes ni se conocían tal vez estos tratamientos. Nada, o sea, cuando empieza DACE, que ya el año que viene haremos 20 años, es verdad que ya había otras asociaciones previamente y la Federación Nacional ya existía, pero había muy poquito, se conocía muy poquito lo que había que hacer con una persona con este tipo de secuelas, porque hay que tener en cuenta que cuando finaliza la parte hospitalaria, que tenemos un país que eso funciona muy bien, a nivel sanitario eso funciona muy bien, hay que empezar a trabajar de una manera pluridisciplinar para que ese cerebro recupere lo máximo posible. Eso es así, y además hay que trabajar en un entorno hospitalario inicialmente, porque tiene que ser muy, ¿cómo diría yo?, intensivo. O sea, ese primer año de rehabilitación tiene que ser intensivo. Pues todo esto se ha ido viendo a lo largo de los años. Al principio mucha gente fallecía, no sobrevivía, y luego todos los centros hospitalarios han ido aprendiendo, ¿no?, qué es lo que tienen que hacer. No ha sido fácil, y aún hoy en día, una vez que pasamos toda la parte hospitalaria, sigue habiendo muchísimo desconocimiento de la parte de secuela y de qué es lo que hay que hacer con las personas una vez han pasado por el hospital. O sea, que evolucionar, pues claro que ha evolucionado. Hay muchísimos más centros, hay muchísimas más entidades que pueden atender a las personas con daño cerebral, pero sigue siendo muy cara la atención, con lo cual a nivel público sigue habiendo muy poquitos recursos. Poquitos suelen ser entidades privadas las que lo llevan a cabo. Mira, yo te quería preguntar, bueno, nosotros aquí estamos en un hospital de día, trastorno mental grave. Este hospital de día lleva 25 años funcionando y precisamente nos dejan estas salas para la radio y para la asociación. Yo te quería, bueno, nosotros ya te contaré, bueno, luego hablaremos, ya te contaré que vamos a abrir una nueva unidad de ictus, también para secuelas del COVID y también para anoxias, pero yo te quiero preguntar, ¿qué relación ves tú? Que seguro que os habéis encontrado con muchos casos de trastornos mentales, que tenéis que atenderlos porque precisamente son esas patologías
que necesitan esa atención también de vuestra, pero son trastornos mentales? A ver, sobre todo en cierto tipo de personas que han tenido, los que más, por ejemplo, personas que han tenido un accidente de tráfico, son frontales, etcétera, suelen tener unos problemas conductuales muy severos y esos muchas veces luego generan problemas y trastornos mentales. También los tenemos que de base ya venían con un trastorno mental, a lo mejor no grave, pero que se ha acrecentado con el daño cerebral. El problema con el que nos estamos encontrando es que las personas con enfermedad mental y daño cerebral mezclan las secuelas y se convierten en una bomba de relojería, ¿no? Porque un trastorno mental grave tiene unas características muy específicas que hay que trabajar desde la salud mental, que necesitan su psiquiatra y que necesitan sus especialistas, pero si a eso le sumamos el daño cerebral con la falta de control de impulsos, con la desinhibición, con todo lo que puede conllevar un daño cerebral, se convierte en algo muy complicado de trabajar. Nosotros lo que luchamos y lo que llevamos diciéndole a la Administración hace muchísimo tiempo es que necesitamos que nos permitan acceder a recursos de salud mental para poder trabajar coordinadamente, lo que acabas de comentar, ¿no? Nosotros poner nuestra parte de trabajo con el daño cerebral y con las familias y demás, pero necesitamos especialistas en salud mental que puedan trabajar esa parte, porque para eso son especialistas. Aquí en Castilla-La Mancha eso es muy problemático. En otras comunidades autónomas sé que también sucede, pero aquí lo que conocemos es que nos cuesta muchísimo conseguir esa unión, ¿no?, de trastorno mental con daño cerebral. En el momento en el que el diagnóstico aparezca trastorno orgánico de la personalidad, eso es daño cerebral. Eso ya no va a pasar por enfermedad mental. Y de hecho lo trabajamos uno a uno. Cuando tenemos gente con una problemática muy, muy específica, pues al final coges esa personita y te vas al psiquiatra, te vas a la comisión que hay de trastorno mental grave, vas a hablar con el juez, vas a hablar con quien tengas que hablar para conseguir que por lo menos esa persona vaya bien encauzada, porque tenemos que ir de uno en uno. O sea, en global no hay manera. Yo, fíjate, quería pensar en el caso de una persona con un trastorno mental. En la Comunidad de Madrid, incluso la patología dual, va cada uno por un lado. Tienes una adicción más una enfermedad mental, y aquí en Madrid muchas veces se reclama que vayan más unidos. Veo que eso es lo que está pasando también con vosotros, ¿no? Es lo que acabas de decir, que por un lado se trabaja el trastorno mental y por otro lado la patología. Entonces vosotros por un lado trabajáis grandes profesionales y grandes conocedores del daño cerebral, pero por otro lado está también su trastorno, que ya de por sí ya le era un poco problemático en la mayoría de los casos. Claro, hay bastante gente, no voy a decir muchísima, porque es verdad que todos sabemos que el daño cerebral sobrevenido, un 65% son personas mayores, ¿no?, de 65 años más o menos, y suelen ser por ictus y tal, pero en ese 35% que tenemos de gente mucho más joven, mucha viene ya con una patología de enfermedad mental, en muchísimos casos no diagnosticada, que es el problema, porque si tenemos un diagnóstico previo, por ahí podemos entrar y, bueno, conseguir ese apoyo. Es cierto que los recursos de salud mental están completamente saturados y yo imagino que el problema en general viene por ahí, porque no hay plazas, porque no hay suficientes profesionales y porque al final trabajan con trastorno mental grave y no hay cabida para otro tipo de patología ni de enfermedad mental. Yo quiero creer que va por ahí la cosa, que no es un problema de que no quieran, ¿no?, hacerlo. Y ahora os habéis visto con el tema del COVID, con las secuelas que está dejando también todo el COVID, ¿habéis visto incremento en vuestros pacientes? Bueno, en nuevos pacientes. Claro. Eso que se habla, ¿no?, que el COVID trae otros problemas. Claro, nosotros estamos teniendo como dos tipos de crecimiento, ¿no? Es verdad que nuestros centros están ahora mismo saturados con listas de espera porque no damos abasto a todo lo que está viniendo. Estamos teniendo dos problemas. Uno, la gente que viene porque como se han cerrado tantos sitios, ha habido recursos sanitarios que hay aquí en Castilla-La Mancha. Nosotros tenemos la suerte de contar con uno de los pocos hospitales, es el Instituto de Enfermedades Neurológicas, que es un hospital de rehabilitación sanitario y gratuito porque es de la Seguridad Social. Pues con la pandemia todo eso se dirigió a trabajar con el COVID, es decir, se
Se cerró para las personas que tenían un ictus o para las personas que tenían daño cerebral. Entonces, toda esa gente que son agudos se han acercado a nosotros. Esa ha sido una persona que le daba un ictus. Primero iba al hospital, lógicamente, eso no ha dejado de ser así, pero cuando le daban el alta, claro, no tiene tampoco dónde ir, pues acuden a nosotros. Hemos tenido que reforzar en muchos casos el personal. Y luego tenemos lo que tú comentabas, Ana, estas personas que han pasado por el COVID, que han sufrido el COVID y que las secuelas que les están quedando son secuelas de daño cerebral, porque realmente les ha afectado pues a todo lo que le afecta a un daño, ¿no? Problemas de memoria, problemas de coordinación, problemas de todo. Tenemos un hombre en Cuenca, en el centro de Cuenca, que se llama Todd, que es un señor que es americano, que fue la primera persona que tuvo COVID en Cuenca. Estuvo ingresado y cuando ya salió de la UCI estuvo muy enfermo. Cuando ya salió, pues no recordaba leer, ni escribir, ni los números, ni nada. Y bueno, vino a nuestro centro, y desde ahí se le ha empezado otra vez a enseñar, y la verdad es que está evolucionando favorablemente, pero él sabe ya que le va a quedar una secuela, y como él, pues algunos que nos están llegando, o sea que efectivamente el COVID va a hacer que también superemos el número de personas que podemos atender. Está claro que si es por accidente, fíjate, me está diciendo ella que cada vez están más seguros. Yo decía, como hay menos accidentes, habrá menos daños cerebrales, pero veo que no, que la edad está compensando, ¿no? El que cada vez nos morimos más mayores, eso está compensando la bajada de los accidentes. Bueno, a ver, yo no tengo datos concretos, ¿vale?, de este tema. Yo digo lo que voy viendo por la experiencia. Que ves mucho porque tienes muchos centros abiertos, o sea, que ves mucho. Claro, tenemos, ya te digo, 9, más una vivienda que tenemos en Albacete. Los accidentes no es que hayan disminuido. Lo bueno es que han disminuido las muertes. O sea, ya no fallece tanta gente, pero sobrevive mucha más. Claro. Y cuando sobrevives de un accidente de tráfico que por lo que sea ha tenido un traumatismo craneoencefálico, al final eres una persona con daño cerebral sobrevenido. Entonces, han bajado el número de muertes, por suerte los accidentes son en este sentido más leves, la sanidad ha mejorado muchísimo, permite que sobreviva mucha más gente, pero eso lleva como contrapartida que la gente queda con secuelas cada vez más severas, claro. Bueno, ¿Y en accidentes de tráfico veis que aumenta el número de jóvenes o más o menos es igual que años anteriores? ¿Habéis notado alguna diferencia si los jóvenes tienen más accidentes de tráfico que antes o tienen...? Bueno... No, en ese aspecto nosotros no hemos notado. Lo que sí estamos notando, y ya llevamos 3 años más o menos que sí está aumentando, es ictus y demás en gente cada vez más joven. Ya ha habido casos hasta de niños que han sufrido ictus a unas edades muy tempranas, ¿no? Estamos hablando de 6, 7 años. Cada vez son más jóvenes. No sabemos si es el ritmo de vida, porque habrá que hacer un estudio, habrá que ver exactamente por qué. Pero vamos, el sentido común nos dice que tiene que ver con eso, ¿no? Con el estrés, con el ritmo de vida que llevamos, con el tengo que llegar a todo, accidentes de tráfico porque tengo que llegar y voy más deprisa, o no lo sé, ¿no? Pero lo que es un dato es que cada vez son más jóvenes los que vienen por ictus y por derrames, que antes eran casi todos gente mayor, salvo alguno que tenía algún problema, pues un aneurisma, ¿no? Entonces tienes el problema y te sucede y ya está. Pero no, ahora cada vez son más jóvenes claro, lo dices todo porque todo el mundo lo sabe. Aneurisma, cuéntanos, ¿qué es? Que todo el mundo lo sabemos, pero pues alguno no se ha enterado. No, un aneurisma es una malformación que tú tienes en el cerebro y que puedes estar toda la vida con ella y que no te suceda absolutamente nada. Pero un problema tensional o un problema de sobreestimulación o un pequeño accidente que en una persona que no tiene esa malformación podría pasar simplemente por un golpe, una secuela pequeñita, pues una persona con un aneurisma puede hacer que se le rompa la vena, pierda riego sanguíneo y degenere. Perfecto, bueno, estos últimos 5 minutos vamos a dedicarlos a ellos, porque claro, ya nos ha dicho que ahí estaba nuestro amigo el secretario general de la Fundación Once Pereira, y ya nos hemos despistado y no hemos hablado de ADACE. Yo quiero también que nos cuentes, lo has explicado, ¿no? Que tenéis 9 centros, estáis, pues como has comentado, las capitales en Talavera, Alcázar de San Juan, Puerto Llano, Almansa, Albacete, bueno,
todas esas cosas. Pero sí. Cuéntanos qué hacéis. He visto aquí que hacéis programas de información, orientación y apoyo. ¿Esto es para que la gente conozca quiénes sois o qué es el ictus? Cuéntanos. No, los programas de información y apoyo son para familias. Son programas que se centran en la información y en el apoyo a las familias. Ten en cuenta que cuando una persona tiene daño cerebral, cuando le dan el alta y va para casa, en muchísimos casos la mayoría de las familias te dicen lo mismo. Primero, que se han sentido muy solos durante todo el proceso. Y segundo, que la persona que vuelve no tiene nada que ver con la que se fue. O sea, el cambio comportamental, el cambio de conducta suele ser bastante importante. Entonces a las familias hay que también educarlas, hay que enseñarles cómo trabajar con esas personas cuando lleguen a casa y también ayudarlas a sobrellevar esa situación. Ese es el programa de información y orientación a familia. ¿Qué quisiéramos? Extender a los hospitales, porque ahí es donde también notamos una falta de información para las personas que van a tener daño cerebral. No solo en la parte de que estaba comentando, ¿no? Pues que hay que adaptar la casa o que la persona que te va a llegar, pues a lo mejor hay que trabajar con vosotros primero para ver qué tal viene y demás. También hay que ver la relación con las mutuas, todos los temas judiciales. Esto no es solamente un tema sanitario, esto es un tema que va mucho más allá. Y por eso tenemos también una fundación tutelar de daño cerebral, que ahora hay que cambiarle el nombre con el cambio de Código Civil, que tiene una jurídico que también se encarga de todos estos temas, ¿no? Ese sería el de información. Qué bueno. Empleo. Vamos a dedicar 3 minutos a empleo, que eso es importante. Ay, ese es nuestro. Ahora mismo estamos con el de empleo como con un niño con zapatos nuevos, ¿no? Porque llevamos muchos años trabajando en empleo con daño cerebral. El daño cerebral está considerada una de las patologías, discapacidades de más difícil inserción laboral, salvo que sea muy leve el daño cerebral, sobre todo por los problemas de memoria y los problemas de comportamiento y de conducta. Nosotros es verdad que con el apoyo de la Junta de Comunidades y de Fundación 11 tenemos un proyecto importante en el que estamos consiguiendo que a lo mejor anualmente 3-4 personas consigan un puesto de trabajo, que pueden parecer muy poquitas, pero para daño cerebral es un número inmenso. Y ahora, recogiendo toda esa información que llevamos trabajando desde ADACE y desde Fundace, porque lo hacemos en conjunto, vamos a crear, estamos ya a puertas de crear una fundación que se llamará Fundación Carmen Cabellos, ahora a Mari Carmen, y que se va a dedicar exclusivamente al empleo, a empleo y formación de personas con daño cerebral sobrevenido como principal objetivo, pero que queremos abrir a todas las discapacidades afines que puedan encontrar un hueco con nuestros profesionales, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Nos dices la página web vuestra, ADACE? Cuéntanos. www.adaceclm.org. O sea, muy sencillo, ADACE, A-D-A-C-E, y luego CLM. Eso es, clm.org. Ahí tenemos todos los teléfonos de todos los centros, todas nuestras direcciones, todo lo que hacemos. Y estamos a disposición de todo el que lo necesite y de trabajar en colaboración con todas aquellas entidades y aquellos profesionales que quieran trabajar con nosotros. Oye, el último minuto, fíjate, le voy a meter otro minuto más. Oye, que también le hace ilusión, que ha dicho, y tenemos una vivienda tutelada. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proyecto? Ese proyecto lleva muchísimos años. Este fue uno de los pioneros en España, porque fue la primera vivienda tutelada que se creó. Es una vivienda para jóvenes, entre 18 y... Empezamos con 35 años, pero lo hemos aumentado a 40, y es entrenamiento en vida independiente. Ahí lo que hacemos es trabajar con los chavales para que en un futuro puedan vivir solos. Entonces, unimos formación y empleo, hacen formación e intentamos que vayan haciendo prácticas en empresas, etcétera, pero también les enseñamos a poner una lavadora, a organizar unas comidas, a todo lo que necesiten. Y si tenemos ya algunos de los usuarios nuestros ya viven solos, algunos se han casado, tienen niños, es decir que estamos bastante orgullosos de esa vivienda, y ahora mismo hubo otra vivienda en otra comunidad autónoma, pero yo creo que ahora mismo sigue siendo una de las pocas que funciona, porque son viviendas muy caras, necesitan muchos profesionales,
y muy poquitas plazas. Fíjate, estaba recordando cuando en los hospitales enseñáis a cocinar, o que decir los métodos psicorehabilitadores, ¿no? Les enseñáis a cocinar, les enseñáis otra forma de comportarse, ¿no? A lo que a veces la cabeza les dicta, que no significa que sea malo, sino que simplemente es diferente. Oye, pues... ¿Les cuesta más? Bueno, pues hay que volvérselo a enseñar, no pasa nada. Pues ya está. Al final, el que puede lo consigue y se va a vivir solo, que es la idea. La idea es que consiga esa independencia, ¿no? Pues oye... Y sí te lo voy a decir, perdona que te interrumpa, que no me quiero ir sin decirlo. Nosotros tenemos un lema, ¿no? Es que una vida salvada merece ser vivida con dignidad. Es ahí donde focalizamos todo nuestro interés, todo nuestro trabajo. Se me ha olvidado apuntarlo, pero si van a adaceclm.org es lo primero que aparece en la pantalla. Ahí está. O sea, que no lo he recordado, pero que sepas que me lo he leído. Bueno, Ana, aquí cuánto aprendemos, pues, ¿no? Con estos programas fenomenal. De Ictus, qué bueno. Darle la enhorabuena por este trabajo que hacen durante tantos años y toda la gente que han podido ayudar y bueno, y que seguro que seguirán ayudando y con lamentablemente esto del Ictus no baja, o sea, van a seguir trabajando y ayudando a las personas. Eso espero. Pues muchísimas gracias a todos por atendernos y ha sido un placer, la verdad, una conversación súper amena y... Oye, pues tú te has querido dejar la frase y yo me tengo que acordar de los patrocinadores, como no, el Hospital de Día Lagman, calidad de vida para todos sus pacientes, Corazón y Manos, una entidad que gestionada por trabajadores del Grupo CLECE que se dedican a más de 6.000 personas en 4 años han ayudado, y como no, asispa.org, también una entidad, pues como ellos, como nosotros, una entidad social, en este caso dedicada a las personas mayores y a los inmigrantes, que ha sido un verdadero placer, de verdad, felicidades por toda esa labor y me ha alegrado recordar a Miguel Pereira, aquella extraordinaria persona. Sí, pues vale, si no ha cambiado de teléfono lo voy a llamar, que tengo el teléfono de él por aquí de hace años. Perfecto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Ana, y gracias por todo. Bueno, gracias. Queridos amigos, hasta otro programa, nos vamos. Un abrazo muy fuerte. Porque eso es lo que te hace fuerte.